con Dios. Así que hoy es tiempo de marcar en nuestra Biblia. Este texto es Mateo 27, del 57 al 66. Y comienza la lectura bíblica así. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, en un sepulcro nuevo. Había sido cavado en una peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Ahora miren ustedes, miren qué interesante el contexto que estamos hablando de esta historia tan sorprendente de Jesús que nosotros encontramos narrada en este evangelio. Y fíjense que nosotros hasta este momento no sabíamos que José de Arimatea, después de este incidente, entendemos que él de alguna manera, esto es interesante, él hizo que los apóstoles, o sea, voy a agarrar el contexto general. Cuando Jesús es crucificado, los apóstoles de alguna manera se desaparecen del cuadro. No llegan más. Sí. Pero este incidente permite que aparezca José de Arimatea, que hasta este momento él no había aparecido para nada. Y miren, esto provocó que otros, hasta este momento, que habían sido considerados discípulos secretos, se identificaran públicamente con Cristo. Esta fue la actitud de José de Arimatea, que de esta manera declaró su fe, pues se presentó ante Pilato como un discípulo de Jesús. O sea, no los dos discípulos. José de Arimatea se presenta valientemente. Era un discípulo secreto, era un seguidor secreto de Jesús. El evangelista Juan nos contó que Nicodemo se ocupó junto con José de Arimatea de la preparación del cuerpo de Jesús para el entierro. Eso está en el evangelio de Juan, capítulo 19, 39 y 40. Dos personas, Nicodemo y José de Arimatea, que eran seguidores secretos, tienen la valentía. Cuando Jesús es muerto, de hecho él se entrega, porque a él no lo mataron, él se entrega. Y en ese momento ellos piden el cuerpo, no lo hacen los discípulos, lo hacen ellos. Por eso me llama la atención, queridos amigos, y les decía hace un momento que se pusieran ustedes a pensar que cómo nosotros como cristianos tenemos que tener esa tal vez fortaleza de nunca avergonzarnos de Jesús. Rosalind, no sé si te das cuenta cómo esto a mí me mueve la silla. No sé a ti qué te causa en el corazón. Y la verdad es que el pasaje que estamos leyendo justo en este momento es un pasaje que cuando yo lo estaba estudiando decía, bueno, y es que de verdad en este momento hay varias perlas que sacar de aquí, y entre ellas también están María Magdalena y la otra María, que deciden quedarse sentadas delante del sepulcro. Y vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir viendo cómo diferentes personajes tuvieron diferentes tipos de valentía en momentos distintos. Así es. Y a mí lo que me gusta es de que él va y pide no solo el cuerpo de Jesús, sino que le da lo que tiene, que es este sepulcro, ¿verdad? Él va y no solo tiene la valentía de cuando todos corrían y nadie quería ser identificado con Jesús, decir, o sea, yo soy seguidor de Jesús, pido el cuerpo, y no solo eso, sino que le doy todo lo que tengo, que le doy este sepulcro y todo para que lo podamos, que no era, o sea, en ese tiempo tener un sepulcro no era como común, ¿verdad? De hecho, era solamente para la gente con muchos recursos. Exacto. Y no solamente eso, déjame ir un poquito más allá. Cuando él ofrece este sepulcro, se cumple una profecía. Una profecía en la cual se había dicho que el sepulcro en el que Jesús iba a estar iba a ser un sepulcro nuevo, que nadie hubiera usado antes. Imagínate, Rubén, cuánta implicación y cumplimiento de promesas se entregan en este pedazo tan pequeño de la Biblia. No, y es que tiene sus implicaciones. A mí me llamaba la atención cómo primero la Biblia lo describe a José de Arimatea como un influyente político rico. Sí. Lo primero. Y después su identidad como un seguidor secreto de Jesús. O sea, primero dice, bueno, para el cumplimiento de esta profecía, lo que en realidad le va a dar el valor. Yo también estudiaba un poco y decía que todos aquellos muertos que eran crucificados, la ley judía los obligaba a bajarlos antes del anochecer. Y si iba a caer la noche y no había quien los bajara, los iban a tirar al Valle de Gehenna, que es el Valle de la Muerte, que estaba atrás y fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? José de Arimatea se presenta para recoger el cuerpo, y lo más sorprendente es que Pilato inmediatamente se lo da. Claro. O sea, inmediatamente, no hizo aquel alboroto.
No, es inmediatamente. que Dios siempre tiene el control Así de las es. cosas. Imagínense, Jesús ya está muerto, ¿verdad? No tiene control sobre su cuerpo, pero Dios sí tiene el control. Sobre la situación. Y podemos ver que Dios siempre va a tener el control de las situaciones de nuestra vida, a pesar de que nosotros físicamente no podamos hacer nada, ¿verdad? Dios siempre va a tener el control. Y por el otro lado, vean ustedes el contraste. Tenemos por un lado a José de Arimatea, que es este hombre rico, como bien dice Rubén, y que era un seguidor secreto de Jesús. Y por el otro lado tenemos a un político, a un gobernante, que era Pilato. Y Pilato en ese momento sintió y entendió que Jesús era justo. Él lo entiende y quiere, dice la historia que él intenta de alguna manera hacer entender, porque admira a Jesús, y salvarle de alguna forma, pero después dice, pero finalmente cedió a las presiones. Escucha esto, él cedió a las Su presiones. esposa le había advertido, ¿verdad? Su esposa se lo advirtió en sueños. Sí. No tengas nada que ver crucifiques. con este hombre justo. justo. Imagínate eso. O sea, su esposa, la esposa de Pilato, tiene un sueño. Dios creo que le permite un sueño y una advertencia, la cual él le llega a su esposo y le dice, mira, tuve tribulación anoche, yo vi y tuve un sueño en el que creo que te tengo que advertir, le dice la esposa. Por eso, queridos amigos, oigan, cuando su esposa le dice, mira, te quiero contar algo Palabra que Dios me mostró. sabia. Y recordemos Palabra que cuando sabia. muere Jesús se rasga el velo del templo, ¿verdad? Hay un temblor y me imagino que ahí de haber dicho Pilato, ¿qué hice? Y él no movió la línea. O sea, él debió haber entendido Sí. en ese momento. Ahora, miren el contraste. Tenemos un José de Arimatea, que es un hombre rico, repito, es un hombre rico y es un hombre que es un seguidor secreto de Jesús. Y tenemos a un poderoso gobernante que tiene en sus manos hacer justicia y soltar a Jesús. Sin embargo, él cedió a la presión. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida diaria como cristianos? Somos seguidores secretos del Señor y tenemos que salir ya y empezar a testificar y mover la línea también en esa área de nuestra vida y testificar de alguna manera. O por el otro lado vamos a ceder a las presiones de la gente, del mundo, de la agenda y que de alguna manera nos va a afectar y nos va a mover a nosotros. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a continuar con la lectura en el verso 57 del capítulo que estamos leyendo. Así que, Maki, continuamos con la lectura. Bueno, y vamos a continuar. Dice, cuando llegó la noche, un hombre rico de pero esto ya lo leí, Arimatea. lo vuelvo a leer. Pero se llamaba José, que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregara. Y ahora, Rubén, nos ayudas con el versículo 62. Por supuesto. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, en el versículo 64 dice, manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Miren la estrategia que ellos toman y cómo quieren asegurarse en sus fuerzas que nadie vaya a hablar. Ahora quiero que ustedes reflexionen junto a nosotros con esto. Dice, de hecho, el celo del enemigo proporcionó una confirmación de la resurrección de Jesús. Si la guardia de soldados se hubiese retirado dejando la tumba cual estaba, la explicación posterior sobre el sepulcro vacío hubiese resultado creíble. Pero al haber quedado la tumba sellada y con una guardia de soldados situadas alrededor vigilándola, la afirmación de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús resultaba absurda. Los enemigos de Jesús hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar el sepulcro y ese hecho proveyó una confirmación maravillosa de su resurrección. Lo que ellos tramaron Exacto. para mal, Dios lo usó para sellar el milagro maravilloso de la resurrección y que no hubiera ninguna duda al respecto. Que se Y amigos, cumpliera. De verdad, a mí me emociona, Maki, poder ver cómo Dios, como decías hace un momentito, tiene todo perfectamente Tiene todo el alineado. control. O sea, él alineó absolutamente todo para que las profecías se cumplieran, los tiempos se dieran y que la resurrección fuera confirmada aún por los mismos enemigos que lo habían llevado a crucificar. Por eso es que nosotros tenemos que recordarnos que Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y tenemos que sentirnos seguros en sus manos. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, ¿verdad? Precisamente de que todo lo que debía de cumplirse, se cumplió. Como debía de ser. Y increíble, ¿verdad? Como si no hubieran dicho que se robaron el cuerpo y no que Jesús sale caminando de la tumba, ¿verdad?
que es precisamente el hecho de que él vuelve a la vida. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que, como decís tú, que si él tiene el control. Yo sé que puede ser que estén pasando personas momentos donde sienten de que no tienen control de nada. En ese momento, yo creo que la mejor forma es decirle a Dios, yo no tengo el control de nada, pero yo sé que tú sí tienes el control. Y hoy el Señor te lo está volviendo a decir a través de esta lectura bíblica, que no te preocupes, que Él te tiene en la palma de tu mano, de su mano, y que te está cuidando. Y finaliza también con el versículo 65. Así es, vamos a continuar leyendo el versículo 65, y Pilatos les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y ayer me puse a estudiar un poquito las Imposible mover implicaciones. esa piedra. Imagínate también. eso. Las implicaciones de ese acto, de ese hecho, fueron tan portentosas porque la resurrección es el hecho de la cristiandad. O sea, eso Exacto. es. Pero escuchen esto, en estos relatos encontramos dos pilares fundamentales del cristianismo: la muerte de Cristo y su resurrección. Son dos cosas que vinieron a marcar y que son fundamentales para nosotros. Su muerte, la cual fue en propiciación de nosotros, y luego la resurrección por la cual nosotros también tenemos la promesa de ser en algún momento o resucitar en alguna manera. Ahora, tan maravillosos hechos no pudieron pasar desapercibidos y por tanto fueron acompañados de otros milagros. Escuchen esto, otros milagros como la resurrección de otros muertos, un terremoto, el velo del templo rasgado en dos o la aparición de ángeles. Miren todo lo que sucedió a partir de la muerte de Jesús. ¡Qué momento! Y finalmente Cristo se presentó triunfante ante sus discípulos y les mandó que fueran por todo el mundo enseñando todas las cosas que habían aprendido de él, al mismo tiempo que les garantizaba su ayuda y compañía. Y tan impresionante que haber sido que no había redes sociales, no había cámaras, no había televisión, no había medio de comunicación, pero todo el mundo se enteró. Todo el mundo lo supo, ¿verdad? Y De hecho, todo el mundo lo sabemos. Exacto, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y fue también porque se puso esa guardia, se puso esa piedra, y era imposible que hubiera habido como algo tramposo ahí. Y ¿sabes qué es lo que yo pienso de esto? Digo, yo creo que todos había una tensión Sí. dramática en ese. Sí, sí. Les voy a poner una guardia para que no se vayan a robar el cuerpo. Y ellos, en lo más profundo de su corazón, sabían que algo iba a suceder, fíjate. Porque es, desde el punto de vista teológico, esa manera de querer asegurar sí, de todo. querer. La expectativa, exactamente, estaba confirmando la autoridad, el poderío y lo que el Señor había venido a hacer. Y cuando suceden todas esas cosas que pudiéramos ver como hechos aislados, por decirles algo, lo del rasgado del velo del templo, los muertos que salieron, los ángeles que se aparecieron y todos esos hechos, aunque los viéramos aislados, muchas personas fueron testigos Exacto. en cada condición y les fue revelado y les fue enseñado para que pudieran creer de que este era el cumplimiento de una profecía. Y justo eso, es el cumplimiento de una profecía y el cumplimiento de su palabra. Así que si hay alguien que nos está escuchando hoy que diga, esta es la primera vez en mi vida que escucho de Jesús, queremos contarte que Él es alguien que cumple su palabra, Él es alguien que cumple promesas, Él es verdad, Él es amor. Así que hoy te lo presentamos y te queremos mostrar hoy justamente leyendo esta parte, el momento en el que resucitó. Él ya lo había dicho y por eso es que los fariseos fueron y le dijeron a Pilato, hey, pero Él dijo que resucitaba en 3 días. Mejor vayamos y pongamos guardia y cuidemos para ver que los discípulos no hagan como que algo pasó, pero en realidad Jesús resucitó al 3er día y hay promesas que Jesús de pronto nos ha hecho a nosotros que podemos estar seguros que Él va a cumplir. Y tomado un poquito de la mano de lo que le pasó a Pilato, yo quisiera invitarte y te voy a decir por qué. Porque nosotros vamos a estar siempre en esa línea de querer ceder a la tentación de nuestra vida en muchas áreas o que viene a nuestra vida de muchas áreas, sencillamente porque cedemos a la presión, como se dio en el caso de Pilato. O sea, cedemos a la presión del mundo, cedemos a la presión de nuestra propia naturaleza y la concupiscencia de la misma, cedemos a la presión de los deseos que tenemos, cedemos a la presión social, a la presión económica, en vez de decir, ¿saben qué?
Si Jesucristo resucitó y hay promesas de resurrección para mí y Él venció a la muerte con poder, yo tengo que ser un seguidor no secreto del Señor. No puedo ceder, tengo que testificar donde quiera que esté que Dios es un Dios que existe, que es real, que resucitó y que un día va a regresar por nosotros. Porque mire, si nosotros predicamos a Cristo solamente para esta tierra, somos los más dignos de lástima. Pero predicamos a este Cristo que bendice, que se acerca a nosotros porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, dijo Jesús, que era Él mismo, pero también para la vida eterna. Este tiempo en la tierra, amigos, es un tiempo temporal. La vida para nosotros es como la nieve, en la mañana está y en la tarde, en la noche ya no hay. Y pasamos y volamos y entonces empieza la eternidad. Y de esa eternidad te queremos hablar y esa eternidad te la asegura Jesús. Así que, amigos, hoy le quiero pedirle a Rubén que nos ayude. Vamos a orar para cerrar este segmento y que el portentoso hecho de la resurrección de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, pueda ser el hecho que te dé a ti suficiente fuerza, confianza para vivir una vida no como un seguidor secreto, sino como un hombre o mujer que no cede a la tentación, a la presión o a cualquier otra situación, porque sabes que Jesús no solo venció la muerte, resucitó, pero un día regresará por nosotros. Oremos juntos. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia aquí para reconocerte como nuestro Dios, nuestro Salvador. Y Padre, gracias por permitirnos, Señor, ser expuestos ante este contenido de la Biblia que nos ayuda a entender tu plan maravilloso, el cumplimiento de esa escritura, de cada promesa, Señor, que hoy tenemos la elección de tomarla para nosotros. Dios, creemos de que tú estás en control una vez y cada vez que nosotros te lo entregamos a ti. Y hoy, Señor, lo ponemos en tus manos. Lo hacemos con las manos abiertas, diciendo, aquí está, Señor, tómalo. Y de la misma forma, con las manos abiertas, te pedimos que igualmente nos las des bajo tu perfecta voluntad. Creemos en eso, Dios. Y todos los que estamos unidos acá, convenimos y decimos en el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, amigos, estamos llegando a la parte final del primer segmento. Son 3 segmentos y les voy a decir una cosa. El tema de hoy está genial. Ustedes no se lo quieren perder. Y Ajústese los cinturones. Así es, porque creo que esto nos puede a nosotros permitir terminar un 2025 extraordinario tomado de la mano del Señor. A través de la televisión, donde usted seguramente nos verá bonitos y gorditos, queridos amigos. Y más ahorita que tenemos como 20 libras de no vernos. Como 5 tamales Así es, como invernos. 5 tamales de no vernos. Amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento personal y conexión con el Señor en su programa favorito. Vaya con Dios, volvemos. Perdón, vaya con Dios. Vaya, Dios. Esa va a ser noticia. Vaya con Dios. Está genial. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Así es, y dice, si te pregunto qué viene a tu mente cuando digo Michael Jordan, probablemente pienses en baloncesto. Si te digo Warren Buffett, piensas en dinero. Y cuando te digo Sansón, ¿en qué piensas? La respuesta debería haber sido, vaya. Él sí es el superhéroe de la Biblia. Fuerza impresionante, cabello impresionante, oportunidades extraordinarias para servir a Dios y proteger a la gente. Sin embargo, esa no es la respuesta. Sansón no es realmente un héroe en la Biblia. Él es una historia con moraleja. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque Sansón trazó la línea en el lugar equivocado. La historia de Sansón comienza cuando sus padres lo encomiendan al Señor y Dios lo bendice. Tiene una fuerza descomunal y es un líder fuerte que se enfrenta a las personas que hacen el mal. Luego, todo se descarrila. Así. Sansón se enamora de Dalila, una filistea. Ella le pide que le cuente el secreto de su gran fuerza. Sansón se burla de Dalila diciéndole que puede ser atacado con cuerdas de arco. Ella hace que vengan unos hombres a atarlo con lo que sea, pero él se libera fácilmente. Dalila se queja con Sansón de que se siente tonta y que quiere saber la verdad. Es hora de liberarte, Sansón. Pero no, él sigue jugando con ella y Dalila se enoja otra vez. Ya es un poco sospechoso. ¿No crees, Sansón? Una vez más, no, él trata de calmarla diciéndole que si le trenzan el cabello, perderá su fuerza. Así que mientras él duerme, Dalila le trenza sus hermosos mechones, pero eso tampoco funciona. A este punto, Dalila lo había agotado oficialmente con su persistencia. Y si Sansón
se está quedando sin respuestas inteligentes. El hombre fuerte está a punto de mostrar su mayor debilidad, el carácter. Sansón finalmente le cuenta la verdad a Dalila, revelándole su secreto, que perdería toda su fuerza si le cortaran el pelo. Así que ella hace ir al mejor barbero de los filisteos para que se le corte mientras duerme. Cuando Sansón se despierta, los soldados lo toman cautivo, le sacan los ojos y lo conducen a una sucia celda. Mientras Sansón estaba sentado ciego y encadenado, ¿sabes qué tuvo que preguntarse? ¿Cómo sucedió esto? ¿Has pasado por algo así? Te preguntas, ¿cómo me sucedió esto? La respuesta para Sansón es también la respuesta para nosotros. Es por el lugar al que movemos la línea. Piensa en la historia de Sansón. ¿Por qué le interesaba una mujer filistea? Y esto me recuerda a las abuelitas cuando dicen, no te metas con esa filistea. Dios le había prohibido a su pueblo casarse con personas ajenas a su fe. Y los filisteos no solo no compartían su fe, eran sus enemigos. Y entonces, ¿qué pasa con el pelo, Sansón? Sí, y aquí es donde yo quisiera pausar la lectura un poquitito, porque solo imagínense este cuadro. Y hay algo que yo, habiendo leído la Biblia varias veces, no había visto. O sea, según yo, Dalila juega con él, pero aquí No, dice es Sansón, dice, él estaba jugando con ella. Y Dalila se enoja y se enoja. O sea, el que jugó con Dalila fue Sansón. Él se pensó que era más inteligente sí, que Dalila. Y más inteligente que todo el mundo. Ajá. Entonces él empezó a jugar y a exponerse y a decirle, a juguetear con la tentación. Exacto. A juguetear con la tentación, pero él empezó a jugar con ella y el cazador terminó casado. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque en The Palestinian Barbershop ahí mandaron a llamar a este hombre y viene y le vuela, como dirían en buen chapín, le quita los colochos. Yo por eso no tengo colochos, para no tener esos problemas. Para evitar esos problemas. No, pero le quita este cabello que era el secreto de su fuerza. Y yo le quiero demitificar un par de cosas. Por ejemplo, amigos, rápidamente, ¿ustedes piensan que Sansón era un hombre fornido, sí o no? Sí, no, claro. Va, ok. Yo creo, la impresión que yo siempre tuve en alguna época era que era muy fornido. De hecho, yo tuve el privilegio hace muchos años con mis papás de conocer al actor que era el actor principal de la película Hulk, que era Lou Ferrigno. Ah, sí, sí. Era monstruoso, era monstruosamente grande. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre Sansón no era un hombre fuerte, fornido. Su fuerza era una fuerza interior. Era una fuerza que Dios le había dado. Era un hombre común y corriente. Y ahí estaba lo impresionante de Sansón. Era algo que Dios había puesto en él porque él es el primer juez de Israel. Y Sansón tiene que jugar un papel determinante y cumplir un propósito de Dios. Pero en vez de hacer esto, él se apoya en sus propias fuerzas, no tiene carácter y se deja ir con toda su carne para poder hacer lo que no tenía que haber hecho. Y empieza a ser un antihéroe de lo que debe haber sido un héroe bíblico. Y Antulio, es que vos decías algo que también ahorita me marca, dice, estaba jugueteando con la tentación. Sí. Y es que cuando haces eso, es el principio de una caída. Ya empezaste. Así es. Te acercaste al precipicio demasiado y te vas a caer. ¿Y por qué el principio de una caída? ¿Y por qué? Porque antes de la caída viene el orgullo. Exacto. Y Sansón se creía sentía orgulloso de su fuerza. Sí. Y entonces ahí sí que de alguna manera predecidió su caída de alguna forma, ¿verdad? Así que bueno, continuamos con la lectura y dice así. Toda su vida Sansón supo que el secreto de su gran fuerza estaba en no cortarse el cabello. Pero cuando Dalila, una filistea enemiga, le preguntó a Sansón cómo quitarle su fuerza, él acabó contándole secretos sobre su pelo. Sansón sabía que había una línea. No te cases con alguien ajeno a tu fe. No te cortes el cabello. Eran 2 instrucciones, pero él eligió caminar lo más cerca posible de la línea y cuando llegó el momento, no pudo resistir la tentación y cayó en pecado. Piensa en las últimas veces que caíste en tentación. Apuesto a que empezaste por caminar demasiado cerca de la línea. Pocas personas planean arruinar su vida, pero aún menos personas planean no hacerlo. Repito, tú no eres la mayoría de las personas. En lugar de ser imprudentes, inconscientes y estar desprevenidos, decidimos estar preparados para el momento de la tentación. Estamos
decidiendo mover la línea. Sin embargo, nunca es un problema mover la línea cuando es obvio que hay un peligro real, ¿verdad? Si un médico está a punto de operarte, no le preguntas cuánto puede acercarse a mi arteria sin cortarla y causar que se me desangre en su mesa. Sin embargo, cuando se trata del pecado, el peligro a menudo está oculto. Es como un pez que ve un gusano jugoso flotando justo debajo de la superficie del agua. Parece delicioso decir el pez, ¿verdad? Lo que no ve es el anzuelo en el gusano que lo llevará a la muerte. Lo que vemos parece fantástico. Lo que no vemos nos destruirá. El peligro del pecado está oculto, pero está allí. Por eso nos sentimos cómodos arrimándonos a la línea. Cualquiera que sea la tentación, cualquiera que sea el pecado, todos nosotros estamos en problemas si nos acercamos a la línea. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos de antemano, movemos la línea, decidimos previamente mover la línea. Sabemos que tenemos un enemigo espiritual que viene por nosotros. Sabemos que no somos tan fuertes como pensamos que somos. Así que en vez de acercarnos a la línea del pecado, vamos a mover la línea más lejos del pecado. Si está mal y es tentador, no nos acercaremos. Decidimos mover la línea para poner distancia entre nosotros y la tentación. Y yo no sé por qué me tocó el siguiente párrafo, pero es el que me tocó. ¡Ay, sí! No lo pensé. No lo sé. Tal vez tengas el don espiritual de gastar dinero en Amazon. Tienes una habilidad increíble para hacer clic en ese botón de comprar ahora. Y cuando lo haces, sientes la gloria de Dios. El problema es que estás gastando demasiado dinero. Compraste algunos libros, una camisa, la freidora de aire, la almohada con soporte lumbar, yo necesito esa, el recipiente para guardar fresco, el guacamole, la sudadera con el gráfico de la sopa de ramen y un arnés para un pollo. Gastas demasiado. Pensaste, no voy a comprar nada más lo voy a hacer, no lo haré. Pero luego lo hiciste otra vez. ¿Cómo paras? Moviendo la línea. Pareciera que la lectura tenía dedicatoria, ¿no? Miren lo que dice acá. Es posible que tu problema sea que pasas demasiado tiempo en las redes sociales. Estás conectado 4 o 5 horas al día y ahora más que el teléfono te indica cuánto a diario estás ahí, ¿verdad? Claro que tienes amigos interesantes, pero no tanto. Tienes que dejar de mirar la vida de los demás y empezar a vivir la tuya. No paras de decir que quieres dejar de perder tanto tiempo, pero cada día vuelves a caer en la trampa. ¿Qué deberías de hacer? Esa es la pregunta. Deja de confiar en la fuerza de voluntad en el momento. En lugar de eso, mueve la línea. Podrías entrar a tu configuración, elegir la aplicación tentadora y si está disponible en las opciones avanzadas de tiempo, establecer tu límite de 30 minutos cada día. Es posible que escuches todo esto y pienses, claro, eso funcionaría. Pero bueno, parece muy restrictivo. ¿No puedo hacer una compra sin divertirme? ¿Tendría un límite de tiempo en las redes sociales? ¿Dónde está la diversión? Parecen muchas reglas. Te equivocas. Tal vez te pierdas algún momento fugaz, escucha esto, fugaz de placer. Sin embargo, te ahorrarás el sentimiento de culpa y el arrepentimiento. Por no hablar de los pagos extras, salvarás tus finanzas, tu productividad, tu integridad. No tendrás que vivir avergonzado. Recuperarás tu vida. Dios creó nuestras vidas para correr libres en su voluntad de la misma manera que un tren puede ir rápido y lejos en una vía. Nadie que contempla en un cruce a una locomotora ir a toda velocidad piensa, vaya, qué desperdicio que una máquina tan poderosa tenga que permanecer confinada a esas vías. El tren encuentra su libertad en los rieles construidos específicamente para maximizar su poder y propósito, igual que nuestras vidas en el plan de Dios. Me encanta lo que David escribe en el Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. Las líneas de Dios o las líneas que Dios pone en mi vida, las líneas fronterizas que me impiden desobedecerlo y vivir una vida inferior, no son restrictivas, no son limitantes, son liberadoras. Es hora de mover la línea. Queridos amigos, el autor Craig Groeschel, este autor del bestseller del New York Times, predecide 7 decisiones que puedes tomar hoy para tener mañana una vida que honre a Dios. Creo que nos está llamando
a entender un par de principios que creo que vale la pena que tenemos que entender. Uno de ellos dice, tienes que dejar de mirar la vida de los demás y empezar a vivir la tuya. Es una de las cosas que a mí me resaltó. Luego, lo que no vemos nos destruirá. El peligro del pecado está oculto, pero ahí está. Y lo tercero que quiero destacar es cuando él subraya la parte de la voluntad humana. ¿Por qué? Porque escucha esto. La voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne. Exacto. No puedes en tus propias fuerzas. No se trata de decir yo puedo con la tentación, yo puedo con la tentación. No puedo. Mira, Dios nos llama a nosotros a resistir al diablo y a huir de la tentación. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Queremos resistir a la tentación y huir del diablo. ¿Y qué es lo que Dios te dice? ¿Sabes qué? Cuando venga tentación, tienes que huir de ella. No puedes quedarte a enfrentarla. Y para eso hay que mover la línea. Para eso tenemos que mover esa línea y alejarnos y dejar lo que se llama espacio. En su momento Andy Stanley escribe cómo esos guardrails, que son esos protectores de la carretera, lo que hacen es protegernos a nosotros de caer a un precipicio, de salirnos de la carretera. No están puestos para prohibirte cosas, sino para protegerte de cosas. Igual esta locomotora. A ustedes hay mucho que decir, pero, Sí. pero Rosalind, cuéntanos, ¿qué te ha causado esto en tu corazón? Porque cualquiera diría, no, pues nosotros no tenemos tentaciones, pues. Pues a mí algo que me impactó, bastante es hablando de Sansón, ¿verdad? El principio de la lectura y cómo nosotros muchas veces actuamos como Sansón creyéndonos los más fuertes, los más sabios, pero no vamos a lograr mover esa línea si no antes somos humildes. Había algo que le hacía falta ahí a Sansón y era humildad, y es algo que yo reconozco que muchas veces en mi persona y en mis decisiones me ha hecho falta, y por eso he cedido ante la tentación. Porque seamos sinceros, cuando tengo el pastel de chocolate aquí enfrente, yo ya no le puedo decir que no a ese pastel de chocolate. Es muy tarde. Cuando tengo la chaqueta bonita que me gustó, La que tanto buscabas. la que tanto busqué por tanto tiempo, yo ya no le puedo decir que no. Por eso es mejor predecidir, pero para predecidir tengo que ser humilde y aceptar que soy débil, que no puedo contra las tentaciones yo solo. Y la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy en Jesús, no en mí mismo, sino en Jesús. Sí, yo pienso que cada uno sabe qué tentación tiene, ¿verdad? Cada uno sabe si son las compras, si es el sexo opuesto, ¿verdad? Si son las mentiras, si es la comida. Cada uno sabe cuál es lo que le aflige, o todas, ¿verdad? Entonces, yo creo que predecidir una situación, decir no me voy a acercar aquí, ejemplo, si soy muy de gastar, pues entonces no me voy a meter a TikTok a ver lives a la noche y comprar cualquier cosa que no necesite, ¿me entendés? Entonces, es predecidir. Y cuesta. Cuando dice, a mí me gusta la parte donde él dice, deja de ver la vida ajena. Muchas veces la gente se compara y con la comparación también viene la justificación, ¿verdad? Yo también me merezco eso, yo también quiero eso. Y ahí es donde comienza el problema, en la justificación, ¿verdad? O está barato, está en oferta, o es que a mí en mi casa no me tratan bien, entonces yo necesito cariño también. Y así empezamos a justificar. Entonces, habría que examinar qué conversaciones internas tenemos como para llevar esos pensamientos cautivos a Cristo en el momento que aparecen. Porque esa sería la forma también de decir, voy a predecidir que cuando tenga esos pensamientos, crucen en mi mente, detenerlos en el momento que entren para hacer esto de alejarme del precipicio, ¿verdad? Y cada uno sabe el área con la que está luchando, ¿verdad, Rubén? Y no creernos que somos tan pilas, porque ahí es donde, pues ahí caemos con más fuerza, diría yo. Sí, yo creo que debemos de nosotros pensar de la tentación que también no solo es ese efecto que va a causar en nosotros un desastre anunciado, sino que también es una oportunidad de resistencia, fíjense, porque nos da el predecidir, el poder de elegir, de ver nosotros las dos opciones que tenemos y decir, me voy por esta, sabiendo cuál es mi límite. Ahí es donde yo aplico el principio de, si voy a predecidir, es tomar mis propias decisiones. Si se trata de elegir, y elegir basado en la guía que el Espíritu Santo de nuestro lado va a llevarnos por el camino que Dios quiere para nosotros. Rubén, vos sabés que yo le hablo a los hombres muchas veces cuando me toca predicar. Yo les digo cosas un poco fuertes a veces que creo que nos deben de sacudir.
Y aplica también a mujeres, pero yo te voy a decir algo, por fuerte que suene, un hombre no decide meterse a un hotel con una persona que no es su esposa en la puerta del hotel. No. Lo predecide, porque si llegaste a la puerta del hotel, estás escogiendo el camino. Ya lo habías rumiado, ya es muy tarde. ya lo habías es muy pensado. tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno predecide cosas en su vida para protegerse. De hecho, cuando el autor dice aquí, el tren encuentra su libertad en los rieles, construidos específicamente para maximizar su poder Exacto, y propósito. su potencial. Los rieles para los cuales nosotros como seres humanos tenemos es la Biblia. Y la Biblia es nuestro manual. Y nuestro manual nos advierte a nosotros. Nuestro manual nos da los parámetros necesarios, que son los rieles. ¿Para qué? Porque Dios no lo quiere para privarte de gustos, para privarte de placeres. De hecho, todos los deseos que uno tiene son lícitos cuando se llenan de manera correcta. Pero Dios te pone todo esto porque son los rieles de tu vida. ¿Para qué? Porque Él quiere maximizar tu poder y tu propósito. Y por eso necesitas tomarte la palabra del Señor día a día para estar buscando de Él. Así que, Maki, vamos a hacer una breve oración diciéndole al Señor que necesitamos de Él. Claro. Necesitamos de Él, no ayer, no hoy, sino siempre y cada día de nuestra vida. Así Oramos. es. Y bueno, gracias, Padre, porque has puesto el Espíritu Santo, que es nuestro mejor consejero. Ayúdanos a escuchar su voz y a detenernos en el momento adecuado, a tiempo. Ayúdanos a predecidir, a poner ese querer como ese hacer en nuestro corazón y ser vulnerables con nuestros propios límites y nuestras propias tentaciones y predecidir, Señor, cómo vamos a actuar en el momento que venga la tentación. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y antes de cerrar este segmento, y gracias por esto, habíamos dicho que cada uno de nosotros iba a participar con algún área donde Ya hemos dije tenido eso. que Ay, yo decidir mover la línea. Rosalind, prepárate que te va a tocar en el próximo segmento. Voy a Y vos aportar el también. mío. Voy a aportar el mío. Vos también. El mío lo quiero aportar. Yo he predecidido huir y alejarme de problemas en donde haya violencia. Ajá. He decidido. ¿Por qué? Porque ya me pasó, o sea, desde jovencito, yo me metía a separar los pleitos y terminaba metido en pegando. pleitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tirar una línea. Entonces, Sí. cada uno de nosotros tiene que saber, porque les digo una cosa, pongan atención. Las tentaciones son custom made. De verdad. Hechas a la a la- medida. traduzco, hechas a la medida. No, hechas a la medida. ¿Viste? Que ¿ves? son hechas a la medida. ¿Sabes una cosa, Exacto. Tulio? Cuando uno dice esto, te la ganaste del aire. No te la ganaste No, del papá. aire. No tenías que estar ahí. Así Eso es, es la... así es. Así que, y les digo algo, y yo sé que ya quieren que termine aquí los amigos de Producer, pero mi viejito decía una frase tan extraordinaria. Él decía, en donde está tu justificación, está tu pecado. ¿Saben, amigos? Aquello que nosotros justificamos Exacto. es que a mí no me dan cariño, es que yo me lo merezco, Es que estaba de necesito oferta. esto. En donde tú te justificas está tu tentación para caer en pecado. ¿Qué hay que hacer? Ponle atención a tus justificaciones, a tus quejas, porque de repente puede ser una pequeña puertecita que te pueden llegar a mal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, como dice el Salmo 16:6, las cuerdas que me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Todo lo que tu Padre te da viene a ti. Está tranquilo, no cedas a la tentación, no estés en el lugar equivocado. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y luego regresamos con un poquito más de crecimiento personal en este programa que está buenísimo y se llama Vaya con Dios. Vaya con Ahí Dios. está, miren eso, a lo argentino. belleza! Vaya con Dios. Miren qué importante lo que dice aquí la lectura. Antes de hacer algo malo, tu enemigo espiritual minimiza las consecuencias. No obstante, después de ceder la tentación, el diablo magnifica tu pecado, induciendo sentimientos de culpa y vergüenza. ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible? Dios no te amará ahora. La gente no puede confiar en ti. Eres una persona inútil y patética. Salomón ofreció una sabiduría muy práctica en Proverbios 27:12, el versículo que presenté por primera vez al comenzar la primera parte. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. La sabiduría nos dice que el diablo es un mentiroso y siempre ataca. Por eso nos anticipamos a la tentación y decidimos de antemano tomar precauciones. Por ejemplo, cuando me casé con Amy, le prometí a ella y a Dios que le sería fiel.
Sin embargo, dice Craig Groeschel, todo tipo de tentaciones hace tropezar a las personas que quieren ser fieles a sus cónyuges. Esta es la trampa de la lujuria, ahora más omnipresente que nunca debido al Internet. Está también la trampa de la atracción o la sensación de tener química con otras personas. Y todos conocemos a demasiadas personas que han caído en esas tentaciones y arruinado sus matrimonios y vidas. Ocurre con tanta frecuencia que puede empezar a parecer difícil o incluso imposible de evitar. Entonces, ¿qué hacemos? Magnificamos el costo y nos preguntamos, ¿qué podría salir mal? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Y qué pasaría si realmente ocurre? En 2 Samuel 11 leemos que el rey David estaba paseándose por el terrado. ¿Por qué estaba en el terrado? Bueno, porque desde el terrado David podía ver a una mujer hermosa bañándose. Ahí hay que preguntarse si él había estado antes en este sitio. Tal vez David sabía de la línea del pecado que existía entre su terrado y que podría haberla movido, decidiendo no subir al terrado nunca. Sin embargo, David no movió la línea, la ignoró. Subió al terrado, subió a la terraza y vio a la mujer que se llamaba Betsabé y se le ocurrió, podría invitarla a tomar una copa. Quiero decir, yo soy el rey. A ella le gustaría, ¿no? En ese momento de tentación, ¿qué debería de haber hecho David? ¿Qué crees tú que debió haber hecho David? Esa es la pregunta equivocada, porque las mejores probabilidades de éxito no se encuentran en el momento de la tentación, sino antes de que llegue ese momento. Entonces, ¿qué debería haber hecho David antes de enfrentarse al momento de tentación aparentemente insuperable, cargado de adrenalina, dopamina y norepinefrina? Debería de haber magnificado el costo. Antes de ese momento podría haberse preguntado, ¿qué podría salir mal? ¿Cuál es el peor escenario y qué pasaría si realmente sucede? Si lo hubiera hecho, podría haberse dado cuenta de esto. Podríamos terminar teniendo relaciones sexuales. Ella podría quedar embarazada. Mis empleados podrían ver mi pecado y cuestionar mi devoción a Dios. Mis líderes militares podrían descubrirlo y afectándose mi integridad y mi respeto como líder de una nación. Podría sentir culpa durante varios meses y sentirme separado de Dios. El bebé podría morir. Podría causar una tragedia a mi familia durante años. Obviamente, David no pensó en el peor escenario posible. ¿Debería haberlo hecho? Sí, porque este se convirtió en el caso real. Si hubiera decidido de antemano magnificar el costo, no habría estado en el terrado en primer lugar, o podría haber mirado hacia otro lado si hubiese visto a Betsabé. No quiero cometer el mismo error que David, así que magnifico el costo. Mi pastor solía citarme en Números 32:23 que dice, Craig, si pecas, me decía, estarás pecando contra el Señor y puedes estar seguro de que tu pecado te alcanzará. Y tenía razón. Así que pregunto, ¿qué podría salir mal? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Y qué pasaría si realmente sucede? ¿Qué podría ocurrir si decido serle infiel a Amy? Es difícil pensar en esto, es aún más difícil escribirlo en una página. Pero aquí va. Yo lastimaría a Dios. ¿Perdería la confianza y el respeto de mi mejor amiga, la mujer que ha estado a mi lado y me ha honrado con más amor del que jamás podría describir? Mis 6 hijos, sus cónyuges y mis nietos dejarían de considerarme un hombre de Dios. Perdería el respeto de miles de personas que confían en mí como su pastor. En un momento de estupidez renunciaría a toda mi credibilidad y a cualquier autoridad espiritual para ayudarnos a crecer más en Jesús. 5 minutos de pecado pueden arruinar toda una vida en búsqueda de Jesús. Así que he decidido de antemano magnificar el costo y eso me mantiene lejos del terrado. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué podría salir mal? Porque saldrá mal. ¿Qué es lo peor que podría suceder si te acercas demasiado a la línea y por culpa de la tentación tropiezas con ella? Tu pecado saldrá a la luz. Siempre lo hace.
Podrías perder tu reputación, tu ministerio y tu integridad. Podrías perder tu trabajo o a un ser querido. Podrías arruinar tus finanzas o tu matrimonio. Tus hijos podrían estar resentidos contigo. Tu cónyuge podría abandonarte. Si persistes en el pecado, podrías perder tu destino. La tentación nunca susurra nada de eso, pero es la verdad. Es a donde la tentación te llevará si se lo permites, pero no lo haremos. Vamos a estar preparados a través del poder de la decisión previa. Vas a mover la línea y vas a magnificar el costo y vas a planear tu escape. Queridos amigos, yo honestamente, entre todos los programas de Vaga con Dios que ya son Miles. de programas, les digo, este programa, el contenido de este libro y este material tiene el potencial de hacerte y ayudarte a cumplir tu propósito de terminar en victoria la carrera de tu vida. Y te voy a decir por qué. El autor lo está poniendo acá y creo que es muy válido. Dice al principio, muy poca gente planifica terminar en desgracia su vida, pero también muy poca gente hace algo para no terminar ahí. Y yo sí quisiera, de alguna manera u otra, que nosotros reflexionemos un momentito en el poder de lo que estamos hablando acá, de predecidir ciertos aspectos de la vida que necesitamos tener claros como cristianos y decir, yo no voy a permitir que esos límites, esas boundaries, decían el libro de Andy Stanley, se corran en mi vida. No jugar el juego de la tentación tan cerca y predecidir nosotros, amigos, predecidir ciertas cosas que nos van a proteger de nosotros mismos. Y eso lo que va a hacer es encarrilarte en esos rieles correctos para terminar la carrera de tu vida. Y creo que nos tenemos que recordar lo que leímos, que aquí hay muchas perlas, pero una es que el enemigo al principio va a minimizar tu tentación. Te lo mereces, claro que sí, podés, ¿por qué no? Nadie te está viendo. Un montón va a minimizar. Pero después, ¿qué pasa? Lo maximiza. O sea, te hace sentir la última cucaracha del universo, ¿verdad? Entonces, tienes que entender que el juego siempre es el mismo, porque creativo no es. O sea, siempre es la misma historia. A lo largo de la Biblia lo hemos visto y a lo largo de nuestra vida podemos recordarnos las cosas que pensamos cuando lo hicimos, ¿verdad? Entonces, siempre es el mismo cebo. El problema es que nosotros siempre lo mordemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y por eso el libro se llama Predecide. Cuando tú predecides algo, entonces ya no llegas a ese punto de estar rumiando en tu cabeza y de estar pensando y dándole vuelta a la idea y moviéndola para acá y para acá para que se vea más bonita, porque ya decidiste que no. Sí, no, y miren ustedes, para mí la mejor manera de entenderlo, y pareciera que fuera algo bien básico, pero es como cuando nuestros hijos, aquí ustedes ven, yo traje una vela hoy para que vieran, cuando nuestros hijos nosotros poníamos una vela, se ponían, ¿verdad? Yo lo hice, ustedes no sé, pero yo lo hice y pasamos la mano, ¿verdad? No te vas a quemar, no te vas a quemar. Y nosotros les advertimos y les decimos, te vas a quemar, no lo hagas, Y cuando más van sintiendo el calorcito, hasta más despacio lo hacen. Porque la tentación es atractiva, sinceramente. Nos llama la atención. Lo que Craig Groeschel nos está diciendo a través de este libro. Y que, por cierto, el nombre en inglés es Think Ahead, que es como que piensa adelantado, piensa en el futuro, ¿verdad? Está diciendo, prepara un escenario. Lo que nosotros debemos de hacer simplemente es alejar esa tentación. O como yo les decía a mis hijos, simplemente, si ustedes no lo van a hacer, yo se las apago. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Quitarles la tentación de que vayan a quemarse. Y por eso para nosotros es importante hacerle ver incluso a nuestros hijos estos límites. Yo les quiero contar, nosotros junto con mi esposa fuimos pastores de una etapa de jovencitos de 12, 14 años. Y ¿saben qué es lo que muchos nos llegaban a preguntar? Sobre hasta qué límite pueden llegar. Me decían, mira, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo yo estar con mi novia en cierto momento y en qué hora? ¿Hasta dónde puedo tocar? ¿Hasta dónde puedo ingerir esto en alguna...? Yo les decía... ¿Qué tipo de besos puedo dar? ¿Qué duración solo en la puedo frente, dar? Lo que ellos estaban es al filo. Mis gordos. ¿Verdad? Y No, Jesús hombre, lo decía, totalmente. que si ya lo pensaste, ya pecaste. O sea, ellos lo que querían saber es el permiso hasta dónde. Cuando Claro. lo que el autor nos está El diciendo literal. es, aleja ese Aléjate límite, eso. aléjalo. Qué genial, vos. Que no te permita
tener a la vista algo que en realidad te va a llevar a tu caída. O como cuando una persona se acerca y le dice a uno, mire, pastor, ¿y cuántos tragos me puedo echar? O sea, mira, papadito, ¿sabes qué? Le digo yo, mira, si me estás preguntando, solo que es justificar lo que Exacto. querés hacer. O sea, honestamente, mejor huí de eso. Huí de eso. Ya Creo si que te eso- dice papayito Antulio, Sí. ya estás mal. Ya estás mal. Yo quisiera dar un ejemplo más justamente ahorita que Antulio comentaba esto, me venía a la mente y es también con lo de los jovencitos que decía Rubén. Y quiero contarles que durante la etapa de noviazgo con mi esposo, llevamos 2 años de casados, predecidimos que no queríamos fallar en el área sexual y no nos dimos besos en la boca. Durante todo el noviazgo no hubieron besos. O sea, dijimos, no, ya estamos bastante grandes también. Entre más grande creo que más difícil. Vamos a predecidir y predecidimos no estar solos en lugares donde pueden pasar cosas que se pasen de la línea. Así que predecidimos eso y nuestro primer beso fue en el altar, frente a Dios, cuando nos dijeron, marido y mujer, puedes besar a la novia. Y eso nos salvó de muchísimas situaciones. Así es. Lo que pasa es que son caminos, son rutas a las cuales entramos. Y creo que a mí me ha sacudido eso. Rubén, ¿querías decir algo? Sí, ¿no? Y recordarles que definitivamente hay una diferencia que debemos de hacer notar. La diferencia entre David, que fue la lectura que vimos ahorita, y José fue la predecisión. Así es. Así de simple. ¿Y Sansón? Sí, o sea, José, él predecidió cuál era su propósito y qué debía de hacer. Él estableció sus propios límites y cuando se acerca la esposa de Potifar, él inmediatamente huye. Sí. Y eso nos lo recuerda Pablo cuando le escribe a Timoteo. ¡Huye! Huye. Le dice, no le dice, ni siquiera evalúa, arma el escenario, estipula. No, le dice, huye, vete de ahí. Y eso es lo que debemos Y quiero regresar a la analogía que hicimos del tren, ¿verdad? Del tren y las vías. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un potencial que Él puso dentro, ¿verdad? Y esto se va a desarrollar al máximo siempre y cuando tú vayas en estas vías del tren. A veces, pues nosotros a veces molestamos con Antulio cuando decimos que somos como caballos salvajes que necesitan una rienda, ¿verdad? Para dar todo su potencial. Y realmente tu vida tiene un potencial escondido que tal vez se ha estado desperdiciando porque no has predecidido muchas cosas. Y siempre sientes que casi lo logras. Casi logras bajar de peso, casi logras ahorrar, casi logras irte de viaje, casi logras salir de deudas. Casi todo, ¿verdad? Pero nunca lo logras y no entiendes por qué. La cosa es predecidir. Y cuando el autor dice y nos propone a nosotros que magnifiquemos el costo, tal vez yo pondría magnifiquemos las consecuencias de lo que va a pasar si cedes a la tentación. O sea, el costo que vas a pagar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esos escenarios mentales. Si la tentación tiene una parte de imaginación, cuando entres a esa parte de imaginación y te estés siendo tentado, imagina no lo que puedes hacer al ceder a la tentación sexual, económica o lo que sea, sino que imagina el cuadro completo de la implicación que va a tener si alguien llega a enterarse, lo cual va a pasar. Exacto, de lo que porque está cediendo. O sea, va a pasar. la mayor mentira es Nadie no se le va a hago enterar. daño a nadie. O nadie lo va a saber. No le hago daño a nadie. Así es. Y esa es la peor Así mentira y la más común. Y a mí me pegó en el corazón esta parte que dice el autor. ¿Qué pasaría si se diera y se enteraran? Dice, perdería la confianza y respeto de mi mejor amiga, de mi esposa. Escuche eso. La mujer que me amó desde que era jovencito. Eso lo puse yo. Y que me ha honrado. Desde que tenía pelo. El respeto de tus hijos. Yo que soy abuelo, ya tengo 3 nietecitos. Sí. Y digo yo, voy a ceder a la tentación y a perderme el respeto y la admiración que mis nietos me tienen, que mis hijos me tienen como hombre de Dios, por ceder a la tentación, de ceder al enojo y golpear a alguien, de ceder a la corrupción y hacer algo incorrecto con el dinero, de ceder a la concupiscencia y buscar satisfacción sexual que no sea la santa que Dios quiere dentro de mi matrimonio y perder toda esa plataforma. Voy a ceder, haz esa imagen mental. Si eres el gerente de una empresa, si eres la directora de algún departamento, vas a perder todo eso por un momento de placer, por un momento de locura. Así como al sabio le es tomado una locura de la misma manera, o voy a corregir eso, pero dice, el texto bíblico dice que al sabio le es tomado una locura
como a nosotros podría tomársenos, se me fue el texto, fíjate Rubén, se me fue el texto ese bíblico ahorita, pero es como nosotros una pequeña locura nos puede parecer como una pérdida para una persona que es sabia. Y eso es lo que no podemos hacer, eso es a lo que no podemos llegar. Es una sola locura, puedes echar a perder toda tu vida. Y los hombres a veces hablamos de esa famosa crisis de los 50 o 40, o a veces de los 60, y cedemos a la tentación. Y con una sola locura podemos echar a perder absolutamente toda nuestra vida. Imagina. Y es que es sutil. Eso es lo que pasa, que es sutil. Si nosotros estuviéramos advertidos, Ese a poco. si lo viéramos, como bien dice el autor, ¿verdad? Si viéramos la señal de peligro y todo. No, lo harías. No, lo hacemos, pues. Obvio. Pero como va en avanzada, va simplemente y sutil, cómo te va llegando, es mucho más fácil caer en ella. Y yo les digo algo, y creo que debemos de tomarlo en cuenta. El pecado crece en la oscuridad, ustedes. Y tenemos nosotros que ser conscientes de eso y saber que la tentación puede de alguna manera llevarnos a esa caída anticipada, y por eso tenemos que armar el escenario en nuestra mente, como lo estaba haciendo Craig Rochelle ahí, describiendo acerca de lo que David pudo haber pensado antes de subir a esa terraza, de verdad. Así es. Y Mira, déjame decirte que estamos fuera de tiempo, tenemos que aterrizar el programa. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas, así como la mosca echa a perder el perfume del perfumista, así le es tomado una locura al sabio. ¿Sabes por qué? El perfume, una mosca arruinaba el perfume. Ahora los compramos, antes no. Así una pequeña locura. Amigos, estamos llegando al final de este programa. Nos queda poco tiempo. Este programa yo creo que ha tenido el potencial de pavimentarnos a nosotros un futuro glorioso en Cristo Jesús y una victoria asegurada. Y recuérdense, la Biblia es ese riel por el cual Dios te quiere llevar. ¿Para qué? Para que puedas terminar bien la carrera. Amigos, una breve despedida, por favor. Rápidamente, recuerden, la tentación no es que sea mala, simplemente está ahí para advertirnos y para saber algo. Dios está con cada uno de nosotros y nos puede ayudar a crecer. Recuerda que en tiempos buenos es donde se predecide lo que pasará en tiempos de crisis. El sabio ve el mal y se aparta de él. Hoy predecide ser sabio en cada uno de los momentos de tu vida. Y por último, yo les quiero decir, miren que el que cree que esté firme, que no caiga. Queridos amigos, en la seguridad está el peligro. No creas que eres firme, ten precaución, pon una distancia y desconfía de tu naturaleza pecaminosa y confía en el poder del Espíritu Santo. Amigos, sin más, ha sido un privilegio estar con ustedes. En nombre de este equipazo y de todos los amigos de producción, nosotros le queremos recordar, por el amor de Dios, ni solo ni mal acompañado. ¡Vamos! ¡Vaya con Dios!